Canta, oh musa, las canciones de un tiempo donde los palacios de los reyes micénicos habían caído y la tierra de Grecia estaba cubierta por la sombra de la incertidumbre. Canta de aldeas humildes abrazadas por el mar y los montes, donde los hombres y mujeres reunidos alrededor del fuego contaban hazañas de héroes y dioses que viajaban por valles y olas. En ese tiempo, la escritura se había desvanecido y la memoria dependía de la palabra que viajaba de boca en boca, de canción en canción, de anciano a niño, para mantener vivas las historias de gloria y honor. Así era la tierra que preparaba su corazón para el poeta que un día pondría voz a los héroes, que uniría relatos dispersos y convertiría la memoria en epopeya. Qué pasada de comienzo, ¿eh? Te mete de lleno en esa Grecia de hace, casi 3000 años. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos directos al siglo IX a.C. Es un período fascinante, justo antes de la época en que solemos situar a Homero. Una etapa que, a menudo se llama la Edad Oscura. Suena un poco mal, ¿no? Nuestra idea hoy es, arrojar algo de luz. Queremos entender cómo se vivía después de que todo el sistema micénico se viniera abajo. Un mundo donde la escritura esa tan compleja de los palacios, el lineal B, había desaparecido casi del todo. Cómo se las arreglaban, cómo se organizaban y cómo mantuvieron viva su cultura, esas historias que todavía hoy nos suenan. Nos basaremos en lo que nos dice la arqueología, claro, y en los ecos que podemos encontrar en textos que vinieron después, como los propios poemas de Homero. Es un viaje súper interesante, sí, porque nos obliga a reconstruir un mundo a partir de fragmentos, de pistas. Estamos hablando de la época justo después del gran colapso de los centros micénicos, que fue allá por el 1200 a.C. más o menos. El periodo que miramos hoy, el siglo IX, cae de lleno en lo que llamamos la Edad Oscura griega, que iría aproximadamente del 1150 al 750 a.C. Pero ojo con el nombre, ¿eh? Lo de oscura hay que tomarlo con pinzas. Ajá. No significa que fuera una época bárbara o sin cultura, ni mucho menos. Es más bien oscura para nosotros, para los historiadores. Claro, por falta de fuentes, ¿no? Exacto, sobre todo escritas. Veníamos de los palacios micénicos que usaban el lineal B, ese sistema de escritura silábico, que era complejo. Sí, para administración y tal. Eso es, sobre todo para registros, inventarios, y nos dejaron tablillas de arcilla que nos dan mucha información. Cuando caen los palacios, esa escritura desaparece con ellos. Se pierde. Se pierde. Parece que no llegó a calar en la población general. Y tuvieron que pasar siglos hasta que los griegos adaptaran el alfabeto fenicio. Así que, si comparas con lo de antes y lo de después, tenemos menos luz directa sobre esta época. Por eso lo de oscura. Entendido, menos luz de textos, vale. Pero la vida seguía, claro. Entonces, ¿cómo era ese mundo después de Micenas, Pilos, Tirinto? Todos esos grandes centros que o se destruyeron o se abandonaron. Me imagino una sensación de inseguridad, ¿no? Quizás gente moviéndose, buscando sitios más seguros. Un cambio brutal respecto al anterior. Un cambio radical, vamos. Hay que imaginarse que desaparece todo un sistema. La civilización micénica era muy centralizada, muy jerárquica. Tenían al Wanax, ese rey sacerdote, en la cima de cada palacio, controlando territorios enormes, la producción, el comercio a larga distancia. ¿Controlaban todo? Pues sí. Y todo eso, ¡pum!, se desmorona. Lo que vemos surgir en su lugar es un paisaje político totalmente fragmentado. Pequeñas comunidades mucho más locales, autónomas. O sea, una descentralización total. Brutal, sí. Los grandes centros administrativos, económicos, desaparecen como tal. Y eso seguramente provocó una contracción económica fuerte al principio. Y quizá más aislamiento entre regiones. Vale, desaparece el Wanax, el poder central y la escritura administrativa. ¿Y tecnológicamente? ¿Hubo cambios ahí también? Sí, y uno muy importante. Justo en esta época, aunque empieza un poco antes, sobre el 1050 a.C., se generaliza el uso del hierro. Grecia entra de lleno en la Edad del Hierro. Ah, claro, el hierro. El bronce, que era el metal clave de la época micénica para armas, para herramientas de prestigio, era una aleación. Necesitaba estaño, y el estaño muchas veces había que importarlo. Era más complicado. Claro. El hierro, aunque quizá era más difícil de trabajar al principio, era más abundante localmente. Y este cambio tecnológico no es una tontería, ¿eh? Pudo tener consecuencias en la guerra porque las armas podían ser más accesibles para más gente. Y también en la agricultura, con herramientas más eficaces. Una nueva tecnología para una nueva sociedad, digamos. Tiene lógica. Si los palacios ya no son el centro, la vida diaria se va a otro sitio.
¿Nos puedes describir un poco cómo era la vida en esas aldeas, en esos pequeños sitios que surgieron? Pues el foco se va claramente a la aldea, al pequeño núcleo, y la unidad social y económica clave pasa a ser el oikos. Esta palabra es fundamental. El oikos. No es solo la casa física, es mucho más. Es la familia, pero en sentido amplio. Parientes, gente que depende de ellos, quizás algunos esclavos, y también las tierras que cultivan, el ganado que tienen, todos sus bienes. Es el hogar y la hacienda, todo junto. Y la estructura es patriarcal, clarísimamente. El jefe de familia manda. Y los lazos de parentesco son, básicos, para entender cómo se organizan. ¿Y dentro de esas aldeas había mucha diferencia entre ricos y pobres? Porque he leído que la arqueología de los primeros siglos, el 11, el 10 a.C., sugiere que no había tanta diferencia como antes o como la habría después, que los jefes vivían de forma parecida al resto. Al principio sí, eso parece. La jerarquía social era como menos marcada. Las casas no eran tan distintas en tamaño, los ajuares funerarios tampoco mostraban diferencias enormes. Pero poco a poco va surgiendo una figura de líder local, el basileus. El basileus. Es una palabra con historia. En griego posterior significará rey, pero parece que viene del pasireo micénico. En época micénica, el pasireo no era el gran rey, ojo. Ah, no. ¿Qué era? Era más bien un funcionario local, un jefe de distrito, de aldea, alguien importante a nivel local, pero que estaba por debajo del wanax del palacio. Ah, qué interesante. O sea que al caer el poder central del wanax, esta figura local, el pasireu de antes, gana importancia y se convierte en el basileus. Exacto. Al caer el techo, digamos, los pilares locales se hacen más importantes y asumen más poder. Este basileus de la Edad Oscura es el jefe de la comunidad, el líder de un territorio pequeño, a veces poco más que una aldea grande o varias juntas. No es un rey absoluto tipo oriental, ni siquiera como el wanax micénico. ¿Y qué hacía exactamente este basileus? ¿Sus funciones? Pues tenía varias funciones clave. Era el líder militar. Si había lío con los vecinos, él organizaba la defensa o el ataque. El jefe guerrero. Eso es. Luego tenía un papel religioso fundamental. Hacía de intermediario entre la comunidad y los dioses. Presidía los sacrificios, los rituales. Líder religioso también. Y también funciones judiciales. Mediaba en disputas, aplicaba la justicia según las costumbres de siempre. Pero cuidado, no gobernaba solo. Ah, tenía ayuda. ¿Algún consejo o asamblea? Sí, todo apunta a eso, sobre todo por los reflejos que vemos en Homero, que describe una sociedad con muchas raíces en esta época. Parece que había dos instituciones importantes. Por un lado, un consejo, la bulé. La bulé. Formado seguramente por otros jefes de oikos importantes, los ancianos, los nobles de la comunidad, los aristoi. Los mejores, ¿no? Literalmente, sí. Este consejo aconsejaba al basileus, discutían los asuntos importantes, su opinión pesaba. Y por otro lado parece que también existía una asamblea, la ágora. La ágora, que luego será la plaza pública de la polis. ¿Qué papel tenía aquí? Pues probablemente era una reunión más amplia, quizás de todos los hombres libres que podían luchar, o del demos, el pueblo. No parece que fuera para debatir y votar leyes como luego en Atenas, ni mucho menos. Más bien para escuchar, ¿no? Eso parece. Su función sería más bien aclamar o escuchar las decisiones que habían tomado el basileus y la bulé, oír anuncios importantes, o quizás expresar un poco el sentir general de la comunidad, pero de forma más informal. Es una estructura de poder que veremos mucho tiempo en Grecia. Jefe, consejo y asamblea, con variaciones, claro. Vale, tenemos la estructura social y política más clara. Aldeas, oikos, basileus locales con su consejo y su asamblea. Pero volvamos a un punto que me parece alucinante. La cultura sin escritura. Desaparece el lineal B, el alfabeto todavía no ha llegado. Durante siglos, ¿cómo demonios se acordaban de todo? De su historia, sus mitos, las normas, las genealogías, que eran súper importantes. La respuesta es lo que define esta era. Todo dependía de la memoria y de la tradición oral, la palabra hablada, la palabra cantada. Era el vehículo de todo el saber importante, de toda la cultura. Para nosotros, que estamos tan metidos en la escritura, es difícil imaginar una sociedad donde la memoria, la colectiva y la individual, lo es todo. Y esto nos lleva directos a Homero, claro.
Aunque sus poemas, la Ilíada y la Odisea, se compusieron más tarde, beben de esta tradición oral larguísima. Era un pilar fundamental de la cohesión social. De la identidad del grupo. Me fascina pensar en esa cultura tan viva, sostenida solo por la palabra hablada y cantada. Pero bueno, esta edad oscura, como decías, no fue un tiempo de parálisis total. Hacia el final, ya cerca del siglo IX y sobre todo en el VIII, empezamos a ver señales de cambio, ¿no? De recuperación. ¿Qué puso de nuevo en marcha la maquinaria? Todo apunta al mar, ¿verdad? Sin duda, el motor de arranque fue la reactivación del comercio marítimo, algo que empezamos a ver con más claridad a partir de los siglos IX y sobre todo el VIII a.C. Las evidencias arqueológicas, como cerámicas y restos de mercancías, junto con algunas referencias posteriores en textos, nos dibujan un Mediterráneo que vuelve a conectar sus orillas. Y en esta reactivación hay que destacar el papel dinamizador de los fenicios. Eran navegantes y comerciantes muy activos, sí, y su presencia en distintas rutas fue fundamental para volver a tejer esas redes de intercambio. ¿Y los propios griegos? ¿Simplemente se beneficiaron de ese impulso fenicio o también, tomaron la iniciativa y se hicieron a la mar? Tomaron la iniciativa y de forma bastante temprana, de hecho. Los habitantes de Eubea, por ejemplo, fueron particularmente audaces. Tenemos constancia arqueológica de presencia griega, probablemente Eubea, en lugares como Almina, en la costa de la actual Siria, incluso desde antes de que terminara el siglo IX a.C., o al menos desde principios del VIII a.C. Ah, o sea, bastante pronto. Sí, esto es muy significativo. Nos dice que los griegos no esperaron, sino que se insertaron activamente en redes comerciales que ya existían en Oriente Próximo, redes vinculadas a intereses sirios y fenicios en zonas estratégicas como el delta del río Orontes. Es importante entender que no se trataba aún de fundar colonias en el sentido que tendrán más tarde, sino más bien de establecer emporios, puntos de comercio, para participar en esos flujos. Entiendo. Entonces, estamos hablando de un intercambio que iba más allá de las simples mercancías. Si había griegos en Siria y fenicios en el Egeo, debió de haber un trasvase de ideas, de tecnologías, de costumbres, ¿no? Exactamente. Es un punto crucial. Los barcos transportaban cerámica, metales, el estaño y el cobre para el bronce seguían siendo vitales, quizás grano, vino, aceite, pero también transportaban personas y con ellas conocimientos y estéticas. Lo vemos reflejado en la cultura material. La cerámica griega de estilo geométrico, por ejemplo, empieza a encontrarse en yacimientos de Oriente Próximo, indicando exportación. Y a la inversa, empiezan a llegar a Grecia objetos considerados de lujo. Calderos de bronce con decoración orientalizante, marfiles tallados. Claro. Estos bienes eran muy apreciados por las élites aristocráticas que estaban empezando a consolidar su poder en las comunidades griegas. Buscaban distinguirse socialmente a través de la posesión de estos objetos exóticos y valiosos que demostraban sus conexiones y, su riqueza. Tiene sentido usar bienes importados como símbolo de estatus. Y mencionas las élites. ¿Este comercio también influyó en cómo se organizaba la sociedad en tierra firme? ¿En la propia estructura? Totalmente. Ese dinamismo exterior tuvo un correlato interno, claro. Los pequeños asentamientos de la Edad Oscura, a menudo aislados y centrados en la autosuficiencia, comenzaron a crecer. Se hicieron más complejos, más poblados y necesitaron formas de organización más estables y amplias. Este proceso es el que conduce a la formación de la polis. La polis. La ciudad-estado, sí, que se convertirá en la estructura política y social definitoria del mundo griego clásico. Una palabra clave, sí. ¿Cómo debemos imaginar esa estructura? Una ciudad amurallada y ya está. ¿O? Es más complejo que eso. La polis tiene, dos componentes esenciales. Por un lado, el núcleo urbano, llamado asti. Asti. Eso es, que solía incluir las viviendas, los talleres, los espacios públicos y frecuentemente una acrópolis, una ciudadela fortificada en una elevación del terreno que servía como último refugio y a menudo albergaba los templos principales. Pero tan importante como el asti era la chora. La chora. El territorio rural circundante. La chora incluía las tierras de cultivo, las zonas de pastoreo, los bosques y las aldeas dependientes. La polis era una unidad territorial, social y política que integraba ambos espacios, la ciudad y su campo. Sin la chora para alimentarla, la ciudad no podía subsistir, claro. Entiendo la estructura física. Pero, ¿qué significó para la gente pasar de vivir en pequeñas aldeas basadas quizás más en el parentesco a formar parte de una polis? ¿Cambió su forma de verse a sí mismos y a su comunidad? Fue una transformación mental
y de identidad profunda. Muy profunda. La polis se convirtió en el nuevo marco de referencia fundamental. La lealtad principal ya no era solo hacia el clan o la aldea, sino hacia la polis en su conjunto. Surgió un sentido de ciudadanía, de pertenencia a una comunidad política, con instituciones, leyes y cultos compartidos. Esto superaba las estructuras previas, que eran más laxas y basadas casi exclusivamente en lazos de sangre o en la figura de un jefe local, el Basileus de la Edad Oscura. ¿Y cómo se formaron estas polis? ¿Fue algo repentino? ¿Surgieron todas de golpe? No, fue un proceso gradual y variado según la región. En algunos casos, una polis podía surgir del crecimiento de un único asentamiento importante. En otros, implicó la unión o fusión de varias aldeas o comunidades preexistentes que decidieron unirse para formar una entidad política mayor. Este proceso se conoce como sinecismo. Sinecismo. Sí. El ejemplo más célebre, aunque está envuelto en leyenda, claro, es el atribuido al héroe Teseo, quien, según la tradición, unificó las diversas comunidades del Ática bajo el liderazgo de Atenas. Los historiadores modernos debaten si esto fue un evento único o, lo que parece más probable, un proceso largo que culminó entre mediados del siglo VIII y principios del VII a.C., con Atenas consolidando su hegemonía sobre el territorio ático. Pero el sinecismo, como concepto de unión de comunidades, fue un mecanismo real en la formación de varias polis. Fascinante. Y una vez establecida la polis, ¿cómo se organizaba la vida cotidiana en ese nuevo marco? ¿Qué espacios se volvieron importantes en el día a día? Pues aparecen o se consolidan espacios públicos que son emblemáticos de la vida en la polis. El más característico es el ágora, la plaza pública. El ágora, claro. El ágora no era solo un mercado, aunque también lo fuera, Era el corazón cívico de la polis. El lugar de reunión de la Asamblea de Ciudadanos, cuando existía, el sitio donde se discutían los asuntos políticos, se administraba justicia y se desarrollaba gran parte de la vida social. Junto al ágora, los templos adquirieron una monumentalidad y una importancia comunitaria sin precedentes. Ya no eran simples capillas familiares o locales, sino edificios imponentes dedicados a los dioses protectores de la polis. Financiados por la comunidad, supongo. Exacto, financiados por la comunidad y centro de festivales y rituales que cohesionaban a todos los ciudadanos. Pensemos en ejemplos tempranos como el enorme templo de Hera en Samos, el Hereo, o los templos arcaicos de Prinias y Gortina, en Creta, que ya muestran esta nueva escala y función pública de la arquitectura religiosa. Y en cuanto al poder, a ver, ¿quién mandaba en estas nuevas polis? ¿Seguían existiendo esos basileis de la Edad Oscura? Los basileis, que eran una especie de reyes o caudillos locales con funciones militares, religiosas y judiciales, fueron perdiendo poder gradualmente en la mayoría de las polis durante este periodo arcaico. El poder tendió a concentrarse en manos de oligarquías, es decir, gobiernos controlados por un pequeño número de familias aristocráticas. Las oligarquías. Sí, estas familias, a menudo llamadas eupátridas, los bien nacidos, en Atenas basaban su preeminencia en la posesión de grandes extensiones de tierra, la fuente principal de riqueza y estatus, y a menudo en su linaje, que solían remontar a héroes o dioses fundadores. Controlaban las magistraturas, los consejos y, en esencia, los resortes del poder político y judicial. Bien. Tenemos comercio reactivado, ciudades organizándose, aristocracias consolidándose. Pero falta una pieza clave que mencionamos al principio, el regreso de la escritura. Esto sí que debió de ser una revolución, ¿no? Sin duda. ¿Cómo sucedió exactamente? Fue, sí, un desarrollo trascendental. Y una vez más tenemos que mirar hacia Oriente, concretamente hacia los fenicios. Los griegos entraron en contacto con el sistema de escritura fenicio, que era un alfabeto consonántico, es decir, solo representaba las consonantes. Era un sistema eficiente, pero los griegos dieron un paso más, una adaptación que se considera genial. ¿Qué hicieron? Tomaron algunas letras fenicias que representaban sonidos consonantes que no existían en griego y las reutilizaron para representar los sonidos vocálicos. Además, añadieron algunos signos nuevos. Ah, qué bueno. El resultado fue el primer alfabeto completo de la historia, con signos distintos tanto para las consonantes como para las vocales. El alfabeto griego clásico que conocemos, con sus 24 letras, 7 vocales y 17 consonantes, es el descendiente directo de esta innovación. ¿Añadir las vocales? Parece simple, pero supongo que las implicaciones fueron enormes. ¿Por qué fue tan importante esa adaptación? ¿Qué cambió realmente?
Pues cambió mucho, porque creó un sistema de escritura mucho más preciso, menos ambiguo y, sobre todo, más fácil de aprender que los sistemas puramente consonánticos o los complejos sistemas silábicos o logográficos que existían antes. Pensemos en el lineal B micénico, que se había perdido. Un alfabeto completo permitía transcribir la lengua hablada con una fidelidad mucho mayor. Esto abrió la puerta a una enorme variedad de usos y potenció la difusión de la escritura más allá de los círculos de escribas especializados que eran necesarios para sistemas más complejos. ¿Y tenemos idea de cuándo y dónde ocurrió esta adaptación? ¿Y para qué se empezó a usar? ¿Tenemos ejemplos tempranos? Parece haber ocurrido en algún punto de contacto intenso entre griegos y fenicios, quizás en Chipre, Creta o en los emporios comerciales como Álmina. Los ejemplos más antiguos que conservamos son a menudo inscripciones cortas en vasijas de cerámica. Una de las más famosas es la inscripción en la llamada Copa de Néstor encontrada en Ischia, en Italia. Sí, la conozco. O la inscripción en una jarra de vino de Dipilon, encontrada en Atenas, fechada alrededor del 740-725 a.C. Esta última tiene un texto que parece decir algo como «aquel de los danzantes que ahora baile con más gracia». Curioso. Sí, son usos tempranos, a veces casi lúdicos o privados, como marcar la propiedad o dedicar un objeto. Así que, al principio era más bien para cosas personales o dedicatorias. ¿Cuándo empezó a usarse para asuntos más, digamos, serios, más públicos? Muy pronto sus usos se diversificaron enormemente. La escritura permitió algo fundamental para la polis: fijar las leyes por escrito. Importantísimo. Claro, esto las hacía, en teoría, más objetivas, estables y accesibles, menos sujetas a la interpretación arbitraria de los jueces aristócratas. También se usó para registrar acuerdos y tratados entre distintas polis. Se han encontrado algunos ejemplos tempranos grabados en placas de bronce en santuarios panhelénicos como Olimpia. Y, por supuesto, tuvo un impacto inmenso en la cultura. Permitió fijar por escrito los grandes poemas épicos atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, y la obra de Hesiodo, como la Teogonía o los Trabajos y los Días. Claro, fijar esos textos que antes eran orales. Exacto. Antes, estas obras dependían exclusivamente de la memoria y la transmisión oral por parte de los aedos o rapsodas. Ponerlas por escrito no solo ayudó a preservarlas y estandarizarlas, sino que también sentó las bases para nuevas formas de creación literaria, como la poesía lírica personal que floreció en la época arcaica y más tarde el teatro. Es interesante pensar en esa convivencia entre lo oral y lo escrito. ¿La escritura barrió por completo la tradición oral de golpe? En absoluto. No. La cultura griega siguió siendo profundamente oral durante muchos siglos. La elocuencia, la capacidad de persuadir con la palabra hablada en la asamblea o los tribunales, siguió siendo una habilidad muy valorada. Los poemas homéricos, aunque se fijaran por escrito, siguieron recitándose en festivales. El teatro era un espectáculo oral y visual. La filosofía nació en gran medida del diálogo. Entiendo. Sin embargo, la escritura introdujo una nueva dimensión. Algunos teóricos, como Eric Havelock o Marshall McLuhan, han sugerido que la propia naturaleza lineal y analítica del alfabeto griego fomentó un tipo de pensamiento más abstracto, lógico y crítico. Ah, interesante. Sí, diferenciándolo de la mentalidad más situacional, concreta y comunitaria que, según ellos, caracteriza a las culturas puramente orales. Es una idea debatida, claro, pero que invita a reflexionar sobre cómo las herramientas de comunicación pueden influir en la forma en que pensamos y percibimos el mundo. Lo cierto es que la oralidad y la escritura coexistieron, interactuaron y se influyeron mutuamente durante toda la antigüedad griega. Entonces, recapitulando un poco, tenemos un Mediterráneo reconectado por el comercio, unas comunidades que se organizan en polis, con nuevos espacios y formas de gobierno, y la potentísima herramienta de la escritura alfabética. Todo esto suena a un caldo de cultivo extraordinario. ¿Cómo se reflejó esta efervescencia en el arte y la cultura de la época? Se reflejó de manera muy clara. Es el periodo en que florece el estilo geométrico en la cerámica. Son vasijas, a menudo de gran tamaño, como las que se usaban como marcadores de tumbas en Atenas, decoradas con complejos patrones geométricos, meandros, triángulos, esvásticas y, en su fase final, con escenas figurativas muy estilizadas, que representan funerales, batallas o desfiles de carros.
Y lo interesante es que esta cerámica no era solo para consumo local. ¿Se exportaba? Sí, piezas geométricas griegas se exportaban y se han encontrado en todo el Mediterráneo, desde Italia hasta Oriente Próximo, lo que confirma esos lazos comerciales que mencionábamos antes. Vale. Y además del estilo geométrico, ¿hubo otras manifestaciones artísticas importantes en este despertar? Sí, a partir de finales del siglo VIII y sobre todo durante el siglo VII a.C., vemos una influencia creciente del arte del Próximo Oriente y Egipto. Este fenómeno se conoce como el período orientalizante. Llegaron a Grecia nuevos motivos iconográficos, animales fantásticos como esfinges y grifos, flores de loto, palmetas, nuevas técnicas también, como el trabajo del marfil o ciertas técnicas metalúrgicas, y un estilo figurativo que se va haciendo gradualmente más naturalista, aunque todavía con una fuerte estilización. ¿Y dónde vemos eso? Pues se ve tanto en la cerámica, con la aparición de la técnica de las figuras negras en Corinto, como en la escultura incipiente y en las artes menores. Has mencionado antes figurillas de inspiración oriental encontradas en Creta, asociadas a Afrodita. ¿Es este un buen ejemplo de esa influencia orientalizante y del sincretismo cultural? Es un ejemplo excelente y muy revelador de cómo las rutas comerciales eran también rutas de intercambio cultural y religioso. La difusión del culto a la diosa Afrodita por el mundo griego, desde su posible origen o conexión temprana con Chipre, una isla con fuertes lazos con Oriente, y su paso por lugares como Citera, Creta y ciudades importantes como Corinto o Atenas, parece seguir en muchos casos las huellas de los navegantes y comerciantes, especialmente los fenicios. Ah, mira. La Afrodita griega absorbe claramente rasgos de divinidades orientales del amor y la fertilidad, como la Astarte fenicia o la Istar mesopotámica. Astarte, por ejemplo, tenía también aspectos guerreros, y curiosamente encontramos indicios de una Afrodita armada o con connotaciones marciales en algunos lugares de Grecia, como Esparta o Corinto. Incluso se ha sugerido una cierta androginia en algunos de sus cultos tempranos, algo que también tenía paralelos en Oriente. O sea que la imagen de Afrodita como simple diosa del amor y la belleza es una simplificación posterior, ¿no? En gran medida sí. En sus orígenes y durante la época arcaica, su figura era más compleja y multifacética. Es posible incluso que algunas de sus primeras representaciones en Grecia no fueran estatuas antropomórficas, sino objetos anicónicos, como piedras sagradas o pilares, una práctica común en las religiones del Próximo Oriente. Además, en lugares con una fuerte tradición religiosa previa, como Creta, Afrodita parece haber asimilado también elementos de antiguas diosas locales de las épocas minoica y micénica. Es un fascinante puzzle de sincretismo, donde se fusionan tradiciones griegas, orientales y egeas más antiguas. Las figurillas femeninas desnudas o semidesnudas de estilo orientalizante encontradas en santuarios cretenses como Catocimi, Gortina o Prinias, probablemente relacionadas con su culto o el de divinidades afines, son un testimonio material de esta compleja red de influencias. Este periodo fue una época de profundas transformaciones. Vemos cómo el comercio reavivado no solo trajo riquezas, sino también ideas y tensiones. Cómo la polis ofreció un nuevo marco de identidad, pero también de lucha por el poder. Cómo la escritura revolucionó la comunicación y el pensamiento. Y cómo la cultura se enriqueció con intercambios, pero también reflejó las jerarquías sociales. Realmente, se estaban colocando las piezas fundamentales del tablero para todo lo que vendría después en la Grecia clásica. Exactamente. Es un periodo fundacional, sin duda. Una transición compleja desde las incertidumbres de la Edad Oscura hacia una nueva era. Pero una transición gradual, llena de experimentación, adaptación y, como bien dices, de tensiones inherentes al propio proceso de cambio social y político. Un auténtico crisol donde se forjaron muchas de las características que definirían al mundo helénico. Cerremos los ojos un momento e imaginemos Grecia, siglo VIII a.C. Vemos esas polis, ¿no? Las ciudades-estado que empiezan a surgir ahí, entre montañas y el mar. Un mundo, que bulle de vida, pero donde la escritura, aunque empieza a asomar por la influencia fenicia, todavía no es lo principal. Para nada. La fuerza de verdad, la cultura, está en la memoria. En la memoria de la gente. No hay archivos, no hay bibliotecas como las entendemos hoy. Efectivamente. Piensa en los cantores, en los ancianos, recorriendo pueblos, plazas,
llevando consigo historias, ¿no? De dioses, de héroes, relatos que van de boca en oído. Exacto. Pues hoy vamos a meternos de lleno ahí, a ver cómo se vivía, cómo se aprendía, cómo se pasaban los valores en esa época tan oral, justo antes de que llegaran las grandes epopeyas escritas que todos conocemos, la Ilíada, la Odisea, cómo funcionaba esa biblioteca viva. Es fascinante. Sí, precisamente. Nos situamos ahí en ese siglo VIII a.C. Una era clave, formativa para las polis. Esas ciudades-estado que estaban, digamos, buscando su identidad, sus estructuras. Ujú. Ya vemos instituciones, sobre todo aristocráticas, bastante asentadas, ¿no? Guiando un poco todo. Y lo fundamental, como decías, es la primacía total de la oralidad. Total. Sí, había algo de escritura, claro, por el contacto con los fenicios, pero vamos, ni de lejos era el vehículo principal de la cultura. La comunicación del día a día, las noticias, la educación, la historia mítica, las normas, todo iba por la palabra hablada. Todo. Todo. Cara a cara. En vivo. Vale, el contexto está claro, pero entonces llega la pregunta del millón, ¿no? Algo que choca con nuestra mente de hoy. Pero ¿cómo narices lo hacían? O sea, recordar historias que podían durar días enteros. Hoy, con móviles, con todo escrito, nos parece sobrehumano. Claro. No podía ser solo tener buena memoria, ¿verdad? Tenía que haber algo más. Alguna técnica, no sé. Una especie de tecnología de la memoria oral. No hablamos de memorizar palabra por palabra, como haríamos hoy con un poema escrito. Era algo, mucho más dinámico. Más sofisticado, incluso. Era una técnica de composición y de improvisación, que ocurría mientras recitaban. Mientras. En el momento. Sí, al vuelo. Y la base de todo esto era lo que llamamos un lenguaje formulario. Imagínate como si tuvieran una caja de herramientas mental enorme, llena de bloques ya hechos. ¿Bloques? Sí, bloques de construcción, piezas prefabricadas que el cantor, el aedo, podía coger, combinar, adaptar. Según lo que necesitara en ese momento, según cómo viera el público, ¿sabes? Bloques de construcción. Suena bien. Pero, ¿qué tipo de bloques? Ejemplos. Pues mira, principalmente dos tipos muy claros. Los epítetos y las escenas típicas. Los epítetos seguro que te suenan. Aquiles al de los pies ligeros. Ah, claro. Atenea la de ojos de lechuza. Héctor, domador de caballos. Son esas combinaciones fijas, ¿no? De nombre y adjetivo, como etiquetas. Etiquetas, sí. Ayudan a describir rápido a los personajes, a los dioses, a objetos que salen mucho. Pero fíjate, lo curioso es que a veces las usan aunque no peguen del todo con la escena. Ah, sí. Sí, pueden hablar de las veloces naves, aunque las naves estén paradas en la arena. Anda. ¿Y eso qué nos dice? Pues que su función iba más allá de describir. También ayudaban con el ritmo del verso, a que las palabras encajaran bien en el hexámetro, y eran una ayuda para la memoria del cantor, claro, y para el público una señal conocida. O sea que eran como atajos funcionales. Para el poeta y para el oyente. Y lo de las escenas típicas, ¿qué es eso? Pues son como secuencias de acciones que se repiten mucho en el mundo de la épica. Piensa en la descripción de un héroe poniéndose la armadura antes de luchar. Ah, sí, eso sale mucho. Claro. O cómo se organiza un banquete, con los discursos, los brindis, o cómo se hace un sacrificio a un dios, o cómo llega un mensajero y lo reciben. El aedo no tenía que inventarse eso cada vez, tenía como una plantilla, una fórmula para esas escenas. ¿Una plantilla? Sí, y lo bueno es que era flexible. Podía alargar mucho una escena de estas con muchos detalles si quería darle importancia a ese momento. Por ejemplo, la primera vez que el héroe se arma. O podía contarla muy rápido, con pocas fórmulas, si necesitaba que la historia avanzara más deprisa. Como piezas de Lego, lo que decías antes. Piezas que puedes usar de muchas maneras. Exacto. Como módulos prefabricados de distintos tamaños y combinaciones. Vale. Y supongo que no serían las únicas herramientas que tenían. No, claro que no. El propio ritmo del verso épico. El hexámetro dactílico. Eso ya era una ayuda para la memoria brutal. El ritmo en sí. Sí, ese patrón que se repite de sílabas largas y cortas crea una música, una cadencia que se te queda. Y eso ayuda a recordar las fórmulas y a improvisar dentro de esa estructura. Luego, pues usaban también patrones narrativos que se repetían, refranes, proverbios, la sabiduría popular, digamos. Ujú. Y la repetición en general. Repetir es clave para fijar las cosas en la memoria.
tanto la del individuo como la del grupo. Y así aprendían los futuros aedos. No iban a clase con libros. Claro. Aprendían escuchando a otros, imitando, practicando. Vamos, muy parecido a cómo aprendemos a hablar de pequeños. Por inmersión, entendido. Tenemos las técnicas, el software de la memoria oral, pero ¿quiénes eran el hardware? ¿Quiénes dominaban este arte? ¿Y dónde lo compartían? Me los imagino en sitios distintos, ¿no? En la plaza, en un banquete de ricos, al lado del fuego por la noche. Pues sí, tu intuición va bien encaminada. Los escenarios eran muy variados. Podía ser el ágora, la plaza pública donde se juntaba la gente, o los salones de los palacios, en los banquetes, los simposia, que era un sitio ideal para escuchar estos cantos. En los banquetes, claro. O en los santuarios, durante las fiestas religiosas, o incluso en reuniones más pequeñas, en casas alrededor del fuego. Y los protagonistas, pues eran sobre todo los aedas, cantores profesionales. Aedas. Sí, a menudo iban de un sitio a otro, como los juglares medievales, para que nos hagamos una idea. Eran los especialistas de la palabra cantada. Muchas veces se acompañaban de un instrumento, una lira o una fórminge, que era parecida. Ajá. Ellos eran los guardianes principales de la tradición, de los mitos, de las historias de héroes. Pero ojo, no estaban solos. Los ancianos de la comunidad, con su experiencia y su memoria, también contaban historias, daban consejos. Y bueno, habría otros narradores ocasionales, supongo. Y ya has dicho palabra cantada, actuaciones, o sea que no era solo recitar, era algo más vivo. Absolutamente. Eso es crucial entenderlo. La dimensión de la performance, de la actuación. El significado completo de la historia no estaba solo en las palabras, estaba en todo. En todo. En toda la situación, quién hablaba, a quién le hablaba, dónde, cuándo, por qué, la entonación que le daba, el ritmo, los gestos que hacía el aedo si había música o no, la reacción del público. Ah, el público también contaba. Claro, el público podía reaccionar, preguntar, mostrar si le gustaba o no. Y el aedo podía hacer guiños a cosas que pasaban en ese momento, a gente que estaba allí. Todo eso era parte del mensaje. Un buen aedo no solo tenía que saberse las historias y las fórmulas, tenía que ser un maestro adaptando el relato a cada público, ¿entiendes? Para que fuera emocionante, relevante para ellos, en ese preciso instante. Fascinante. La verdad es que sí. Hemos visto el cómo, el quién, el dónde. Pero nos falta el corazón. ¿De qué iban estas historias? ¿Qué contaban estos aedos en la Grecia del siglo VIII? ¿Cuál era el contenido de esa biblioteca viva? Pues el núcleo duro, el eje de todo, era el mito. Eran relatos que no se veían como cuentos, ¿eh? Se consideraban historias verdaderas, sagradas. Explicaban los orígenes del mundo, la historia de los dioses, sus líos, y sobre todo las hazañas de los héroes del pasado. Esas figuras legendarias que eran el modelo a seguir. Empecemos por los dioses, entonces. ¿Cómo salían en estas historias? Pues se contaba todo sobre ellos. Sus familias divinas, cómo nacieron, que a veces era muy rara, sus peleas y amores entre ellos, qué poderes tenía cada uno. Poseidón el mar, Zeus el cielo, Ares la guerra. Claro. Y sobre todo, cómo intervenían en el mundo de los humanos, que lo hacían constantemente. En las guerras, por ejemplo. La Ilíada está llena de dioses tomando partido por un bando u otro. Sí, es verdad. Se contaba cómo respondían a las plegarias, a los sacrificios, o cómo pasaban de ellos, o cómo se aparecían a la gente, a veces disfrazados, para ayudar o para castigar, o para ponerlos a prueba, lo que llamamos epifanías. Los himnos homéricos, que quizás se escribieron un poco después, reflejan muy bien esa tradición de cantar las historias y los poderes de cada dios. ¿Vale? Y junto a los dioses, los héroes. Aquiles, Odiseo, Héctor. Los protas. Esos eran las estrellas, sin duda. Muchas veces se decía que eran hijos de un dios y un mortal, semidioses, y eso explicaba por qué eran tan extraordinarios. Una fuerza increíble, una belleza perfecta, una inteligencia súper astuta, como Odiseo y su Metis, o una habilidad bárbara en la lucha. Encarnaban los ideales, exacto, los ideales de esa sociedad aristocrática guerrera. Y lo principal que se cantaba de ellos eran sus hazañas, sus gestas, en la guerra o en sus viajes, lo que se llamaba las Clea Andron, las glorias de los hombres. Clea Andron. ¿Sí? Porque el objetivo de un héroe, lo más importante en su vida, era conseguir el Cleos, la fama,
La gloria que dura para siempre, incluso después de morir, porque la gente sigue cantando tus hazañas. Esa era la verdadera inmortalidad para un mortal. Suena muy centrado en la guerra, en la gloria. Pero, ¿eran personajes simples? ¿Solo máquinas de luchar? Pienso en Héctor, por ejemplo. Es el campeón troyano, sí, pero también lo vemos tan tierno con su mujer y su hijo, lleno de dudas. Es una observación muy buena. Aunque le presentaban ideales, los grandes héroes de Homero no son nada planos. Tienen una complejidad psicológica bastante notable. Dudan, tienen miedo, quieren a su gente. Héctor es quizás el mejor ejemplo. El guerrero perfecto, sí, pero también el hombre que se despide de Andrómaca y del pequeño Astiamacte con una ternura que te rompe, sabiendo que probablemente va a morir. Es verdad. Y esa profundidad los hacía más humanos, más cercanos. La gente podía identificarse con sus problemas, con sus emociones, aunque fueran héroes. Y justo a través de esas historias, de esos dilemas, era como se transmitían y se discutían los valores importantes de la sociedad. Has dicho valores varias veces. ¿Cuáles eran esos valores clave que enseñaban estas historias? Pues el valor supremo era la arete. Se puede traducir como excelencia o virtud. Al principio era sobre todo excelencia en la guerra, valor, habilidad con las armas, ser un buen líder. La arete guerrera. Eso es. Pero también incluía otras cosas. Ser inteligente, astuto, la arete de Odiseo, hablar bien en la asamblea, ser respetuoso con los dioses, seguir ciertas normas. Otro valor centralísimo era la timé, el honor, el prestigio, el reconocimiento que te daba la gente por tu familia, tu posición y sobre todo por tus hazañas. La timé, el honor. Exacto. Perder la timé, que te la quitaran, era lo peor que te podía pasar. De hecho, ese es el motor de la Ilíada, la cólera de Aquiles porque Agamenón le quita parte de su timé. Claro, el conflicto inicial. Justo. Y junto a eso, pues se valoraba la valentía, el deber hacia tu familia y tu ciudad, la hospitalidad, la xenia, que era sagrada, y una idea de justicia. Aunque bueno, era una justicia un poco arcaica, basada en la costumbre, en el ojo por ojo, en la venganza, no en leyes escritas. Entiendo. Las historias reflejaban también la vida normal de la gente. Sí. Aunque el foco estaba en lo heroico, las epopeyas están llenas de detalles que nos cuentan cómo era la vida entonces. Bueno, una versión idealizada, claro, pero reconocible. ¿Cómo qué? Pues cómo luchaban, los peligros de navegar, cómo trabajaban el campo, la importancia de los banquetes para relacionarse y mostrar quién eras, los rituales religiosos, sacrificios, rezos, los funerales. Todo eso era el escenario donde se movían los héroes. Y una cosa importante, estos mitos no eran un bloque cerrado. Ah, ¿no? No. Antes de que se escribieran, había muchas versiones distintas de la misma historia. Variantes locales, familiares, la historia de Agamenón, por ejemplo, cómo vuelve a casa y lo matan, pues había diferentes versiones circulando por Grecia. La tradición oral era así, muy fluida, muy adaptable. Cada cantor, cada zona, podía tener sus versiones favoritas, sus episodios preferidos, sus propias genealogías locales. No había una única versión oficial, sino un montón de variantes narrativas. Un ecosistema de historias. Eso es. Imagina el reto. Te encuentras con todo este material, variado, a veces hasta contradictorio, y tu trabajo es tejer con eso un relato. Y no solo coherente, sino que además sea emocionante, memorable, y para gente que solo lo oye, sin poder releer nada. Uf, menudo desafío. Entendido ese caos de versiones, la pregunta es, ¿cómo alguien puso orden ahí? Ahí entra la figura de Homero, ¿no? O bueno, la función que representa. Desde luego. Su tarea debió ser titánica. Seleccionar, dar forma. Una labor de arquitecto narrativo, sin duda. Y eso implicaba tomar decisiones cruciales. A ver, de todas las variantes de un mito, ¿cuál eliges? ¿Cómo combinas cosas de tradiciones distintas sin que suene raro? Claro. ¿Qué partes destacas para construir una trama con tensión, con personajes que parezcan reales? Piensa en la Ilíada. Se centra en un momento muy concreto, la cólera de Aquiles, dentro de todo el ciclo troyano. Ya. Esa focalización ya es una decisión editorial, vamos, de primer nivel. Pero no era solo elegir qué contar, ¿verdad? Sino cómo contarlo. La forma tenía que ser igual de importante que el fondo, supongo. Fundamental, totalmente fundamental. Había que estructurar la narración, dividirla quizá en cantos, en episodios que se pudieran manejar, mantener un hilo conductor y, sobre todo, dotarla de un ritmo.
Un ritmo que facilitara escucharla y, ojo, muy importante, memorizarla. Ahí entra el famoso hexámetro dactílico. El hexámetro, sí. No es un capricho estético, ¿eh? Su patrón métrico, que ese UU menos UU menos UU menos UU menos UU, es como un andamio rítmico. Ayuda a la Edo a componer y a recordar, y al público a seguir el hilo y a retener las historias. Es musicalidad, pero al servicio de la memoria. Entonces Homero, o quien fuera que hiciera este trabajo, no solo recopilaba, moldeaba activamente. Y al hacerlo no solo entretenía, sino que también enseñaba algo, transmitía valores. Absolutamente. Estas grandes narraciones, ya cohesionadas, se convertían en vehículos potentísimos de transmisión cultural. Al escuchar las hazañas de Aquiles o las aventuras de Odiseo, la gente no solo se emocionaba, absorbía los valores clave de su sociedad. El kleos, la gloria heroica. ¿El honor? La timé, el honor, exacto. La areté, la excelencia. La sofrosine, la moderación. La relación tan compleja con los dioses. Homero no solo contaba el pasado mítico, sino que ayudaba a definir la identidad griega, a construir un imaginario común, panhelénico. Vale, la tarea es monumental. Seleccionar, estructurar, dar ritmo, transmitir valores. Pero aún así, organizar algo tan gigantesco como la guerra de Troya o el retorno de Odiseo, ¿tenían una especie de guión mental general? Probablemente sí. No un guión palabra por palabra claro, sino un esquema narrativo general, una secuencia de episodios clave que servía como columna vertebral. Y sobre eso iban construyendo. Exacto. Sobre ese esquema el poeta iba rellenando con las fórmulas y las escenas tipo, adaptando la longitud, el detalle, según la ocasión, según la respuesta del público. Por eso las epopeeyas homéricas, aunque son muy coherentes en general, también presentan algunas pequeñas inconsistencias o costuras. Son como las huellas dactilares de este proceso de composición oral, de ensamblar tradiciones. Hay un ejemplo que siempre me ha llamado la atención, el catálogo de las naves en la Ilíada. Esa lista larguísima de quién fue a Troya, desde dónde, con cuántos barcos, parece casi un documento administrativo ahí en medio. Es una pieza extraordinaria, sí, y muy reveladora de todo este proceso. El catálogo es, efectivamente, una lista detalladísima de los contingentes aqueos. Líderes, lugares de origen, número de naves. Es una demostración alucinante de la capacidad de la poesía oral para incorporar y preservar información geográfica, genealógica, política, de un montón de regiones de Grecia. Y hacerlo poesía. Claro. Integrar ese material, que es bastante árido, en el flujo épico, hacerlo sonar poético y mantener el interés. Es un tour de force compositivo. Y su función era crucial. Presentaba al público una imagen unificada del esfuerzo de guerra panhelénico. Reforzaba esa identidad griega común que decíamos antes. Era como decir, todos estuvimos allí. Esta es nuestra historia colectiva. Exacto. Enfrentaban, por tanto, desafíos enormes. Manejar la complejidad, mantener la coherencia interna a lo largo de miles y miles de versos, sostener el interés del público durante horas, quizá días. Sin duda. La interacción con el público era fundamental. Un buen aedo tenía que ser sensible a las reacciones de su audiencia, ser capaz de alargar o acortar episodios, de enfatizar lo dramático o lo patético, de mantener la tensión. Era un arte de la performance en grado máximo. Mucho más interactivo de lo que nos imaginamos al leer el texto impreso hoy. Una época, vibrante, donde ecos de héroes y dioses empiezan a tomar forma, a cristalizar en relatos épicos. Pero, claro, la pregunta sigue ahí. ¿Quién era Homero? Nos metemos de lleno en uno de esos grandes misterios de la literatura, ¿no? Homero. Todos conocemos la Ilíada, la Odisea, claro. Son relatos que, están en la base de Occidente. Pero, a ver, ¿quién fue de verdad? ¿Hubo una persona, varias? Es la gran pregunta, ¿sí? Porque la tradición habla de un poeta ciego, Homero, allá por el siglo VIII a.C. Pero, ¿es eso cierto? ¿O igual Homero es solo una etiqueta para distintos autores? ¿O quizás representa toda una tradición oral? Es que es fascinante el lío. Pues mira, si nos vamos a la antigüedad clásica, la cosa parecía bastante más sencilla para la mayoría, ¿eh? Homero era el poeta, así, con mayúsculas. El referente. Exacto. Se pensaba que era el autor de la Ilíada y la Odisea, claro, pero es que a veces le atribuían hasta más cosas.
los himnos homéricos, alguna parodia como la Batracomiomachia, esa de la batalla entre ranas y ratones, ¿te acuerdas? Sí, curiosísima. Era la figura clave de la épica, sin duda. Pero bueno, incluso entonces, ojo, ya había gente que le daba vueltas. Hubo un grupo de críticos, los llamaban corizontes, o sea, separadores, Ah, mira. que ya decían que, oye, la Ilíada y la Odisea sonaban muy distintas, que el tono, el estilo, no parecían del mismo tío. Claro, una más de guerra, la otra más de viaje y astucia, ¿no? Eso es, y surgió como una solución de compromiso, ¿sabes? Decían, bueno, igual la Ilíada la escribió un Homero joven y la Odisea un Homero ya mayor, más reposado. Curioso. Pero la que lió de verdad, la que montó la cuestión homérica, como la entendemos hoy, fue mucho después, a finales del 18. Sí, ahí empezó el debate moderno, en serio. Un erudito alemán, Friedrich August Wolff. Su argumento principal fue, bueno, demoledor en su día. Dijo, a ver, señores, ¿había escritura extendida y práctica en la Grecia del siglo VIII a.C., cuando se supone que vivió Homero? Parece que no. Buena pregunta. Y claro, lanzó la bomba. ¿Cómo narices compones y, sobre todo, cómo transmites poemas tan gigantescos como la Ilíada o la Odisea sin poder escribirlos? Parecía, pues eso, imposible. Pone el dedo en la llaga, desde luego. Y no se quedó ahí el amigo Wolff. Apoyó su idea señalando también, pues, supuestas contradicciones dentro de los poemas o diferencias de estilo entre partes distintas. Para él, vamos, eran pruebas de que no había un único genio, sino varias manos de distintas épocas metidas en el ajo. Madre mía. Aquello abrió la caja de Pandora del debate moderno sobre Homero, pero bien abierta. Claro, es que el desafío de Wolff era muy potente. A ver cómo respondías a eso. Y la respuesta tardó, casi siglo y medio. Pero cuando llegó fue, bueno, una revolución total. Sí. ¿Quién fue? Pues dos investigadores del siglo XX, Milman Parry y su discípulo Albert Lord. Y lo que hicieron fue genial, porque no se quedaron solo mirando textos antiguos. Se fueron a los Balcanes. ¿A los Balcanes? Sí, porque allí todavía había bardos populares, los guslari, que recitaban de memoria poemas épicos larguísimos. Y Parry y Lord querían ver cómo lo hacían, si era posible crear y recordar algo tan bestia sin saber leer ni escribir. Qué bueno. ¿Y qué descubrieron? Pues algo fascinante, que estos poetas orales no memorizaban palabra por palabra, como uno podría pensar. No, usaban una técnica súper sofisticada, que llamamos oral formulaica. Oral formulaica. Sí, tenían como una caja de herramientas mental llena de fórmulas hechas, epítetos fijos y también versos enteros o medios versos que repetían para describir escenas comunes. Y con esas piezas, como si fueran bloques de Lego, podían improvisar y componer poemas enormes sobre temas tradicionales. Se adaptaban al público y al momento. Vaya. O sea que no era memoria de fotos, sino composición en directo casi. En gran medida, sí. Una habilidad tremenda. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Porque claro, las implicaciones de esto que descubrieron Parry y Lord fueron enormes. Totalmente. Demostraban que la objeción principal de Wolff, eso de que sin escritura era imposible, pues no era válida. Claro que se podía. La tradición oral tenía sus propios trucos y eran súper eficaces. Exacto. Y esto parecía dar la razón a los que defendían que si hubo un solo Homero, los unitarios, ¿no? Eso es. Alguien que a lo mejor ni sabía escribir, o que estaba justo en esa frontera, ¿no? Entre lo oral y lo escrito. Un perfil completamente diferente. Entonces, a ver, con todo esto, ¿qué teorías se manejan hoy? Una sigue ahí, fuerte, la del autor único. Sí, esa persiste. La idea de que sí, que existió un poeta concreto, un tío excepcional, probablemente activo entre el 750 y el 650 a.C., quizá más cerca del 750. Por ahí van las fechas, sí. Y este poeta, supiera escribir o no, fue el que le dio la forma definitiva, monumental a toda la tradición oral que ya existía. El argumento principal es, pues la calidad brutal, ¿no? La coherencia, la escala de la Ilíada y la Odisea, parecen destacar mucho sobre otros poemas épicos que nos han llegado. Parece que hay una mente maestra detrás. Y ligada a esa idea está la hipótesis del dictado. A ver, si Homero fue un genio oral, ¿cómo se pasaron a escrito poemas tan largos? Una opción es que este poeta pues le dictara su obra a un escriba, a alguien que sí supiera escribir.
Y esto tiene puntos a favor. Explicaría cómo un texto oral pudo empezar a tener una forma escrita fija. Y además, como vieron Parry y Lord, dictar es más lento que cantar improvisando. Eso quizá permitió al poeta refinar más el lenguaje, pulir la estructura. Darle una vuelta más, digamos. Exacto. Lograr quizá más complejidad. Pero claro, también tiene sus peros. ¿Qué motivo tendría un poeta acostumbrado a actuar en directo para meterse en el lío de dictar miles y miles de versos? Era lento y, sobre todo, carísimo. Ya me imagino, el papiro, el pergamino. No era barato, no. ¿Quién pagaba un proyecto así en esa época? No está nada claro. Entiendo. Frente a esa idea del genio único, ya sea oral o dictando, está la otra gran opción, la hipótesis evolutiva. Hay gente importante como Gregory Nagy que dice, oye, igual Homero no fue una persona. Igual es el nombre que le damos a un proceso larguísimo, a una tradición que fue creciendo, cambiando, durante generaciones de cantores, de aedos, de rapsodas. Los poemas no nacerían de golpe, sino que se irían formando, estabilizando, quizá expandiendo, poco a poco. Una creación más colectiva o gradual. Y dentro de esta visión, a menudo se habla de un momento que pudo ser clave para fijar el texto. Algo que pasó en Atenas, en el siglo VI a.C., en las fiestas panateneas. Ah, sí, la recensión pisistrática que se menciona a veces. Exacto. Hay alguna fuente antigua que sugiere que allí se obligó a los que recitaban a seguir un orden fijo al cantar los poemas homéricos, aunque la prueba es, discutida. Es bastante débil, sí. Pero algunos creen que eso pudo empujar a que hubiera una versión más estándar, más oficial, de la Ilíada y la Odisea. Podría ser un factor, quizá. Y este modelo de evolución gradual, la verdad, explica bien algunas cosas. Por ejemplo, por qué hay pequeñas diferencias en las citas de Homero de autores antiguos, o en los papiros más viejos, o incluso en cómo pintaban escenas homéricas en la cerámica. Claro, si el texto no estaba fijo del todo. Es normal que circularan versiones un poco distintas, y también podría explicar eso que llaman la ley de Monro. Ah, sí. Lo de que la Odisea parece evitar cosas de la Ilíada. Eso, es curioso, ¿no? Que la Odisea parece que evita a propósito repetir personajes o tramas que ya salen en la Ilíada. Según este modelo evolutivo, sería porque al principio pertenecían a ciclos de historias distintas dentro de esa gran sopa de la tradición oral. Sí, pero ojo, que este modelo evolutivo también tiene sus problemas. Primero, si lo comparas con otros textos que sí sabemos que son compilaciones largas, como los Vedas de la India o trozos del Antiguo Testamento. Se nota diferencia. Esos textos son claramente colecciones de cosas diversas. La Ilíada y la Odisea, en cambio, tienen una unidad de argumento y de estilo mucho más fuerte. Incluso el mayor defensor de la unidad de los Vedas reconocería que son menos unitarios que la Ilíada. Entiendo. Son más compactos. Mucho más. Y luego lo que decías de la fijación en las panateneas de Atenas. La evidencia es muy ambigua. No es nada seguro. Ya. Y además, piensa en la lógica de los festivales. Eran competiciones. Los rapsodas iban allí a lucirse, a ver quién era el mejor recitando a Homero. No iban a ponerse de acuerdo para crear una versión única. Claro, no iban a colaborar. Choca un poco con ese espíritu competitivo la idea de una colaboración para fijar el texto. Vale. O sea que tenemos argumentos fuertes a favor y en contra de las dos ideas. El genio único o la tradición, que evoluciona. Pero, más allá de quién o cuántos escribieron esto, lo que sí parece claro es el peso que cogió el nombre Homero en la cultura griega. Exacto. Ahí has dado en el clavo. Homero se convirtió en un símbolo potentísimo. ¿Qué simboliza exactamente? Pues simboliza la capacidad increíble de la cultura griega arcaica para acoger un montón de historias orales dispersas de héroes, de dioses, y darles una estructura épica, monumental, coherente, y una voz que sonara unificada. ¿Como un sello de calidad o de identidad? Algo así. El nombre Homero es como la bandera bajo la que se une y se transmite la identidad cultural griega, la memoria colectiva de su pasado mítico. Representa el logro cultural de haber dado forma a la épica. Da igual si fue una mente brillante o muchas manos a lo largo del tiempo. Es el sello de una herencia compartida. Entendido. Y volviendo a lo de escribir, seguimos sin saber seguro. ¿Sabía escribir el poeta original o los poetas? Ni idea. Es increíble que no lo sepamos. Pudo ser una herramienta usada al componer, quizá con eso del dictado que decíamos,
O quizá la escritura solo llegó después, como una forma de fijar y guardar poemas que nacieron y vivieron primero solo en la voz y la memoria. Ujú. Lo que sí parece seguro es que, incluso después de la composición inicial, el texto no se quedó quieto. Que va. Durante siglos hubo muchísimas variaciones. Los papiros más antiguos, las citas de autores clásicos, muestran versos distintos a los que leemos hoy. La estabilización del texto fue un proceso larguísimo y gradual. Y en ese proceso tan largo de fijar el texto hay unos protagonistas que a veces se nos olvidan. Los filólogos de la Biblioteca de Alejandría, allá por los siglos III y II a.C. Nombres como Zenódoto, Aristófanes de Bizancio y sobre todo Aristarco de Samotracia. Hicieron un trabajo brutal. Impresionante, sí. Fueron los pioneros. Pues básicamente inventaron la crítica textual moderna. Reunieron todos los manuscritos de Homero que encontraron, imagínate la tarea, y los compararon línea a línea. Un trabajo de chinos, vamos. Crearon las primeras ediciones críticas, intentando decidir cuál era la versión más auténtica de cada verso. Y para eso inventaron un sistema de signos, marquitas en los márgenes del texto. Los famosos signos diacríticos. Eso. No se dedicaban a borrar lo que no les gustaba, Señalaban versos dudosos, repetidos o que necesitaban un comentario. Como un control de cambios de la antigüedad. Muy respetuosos con el texto, pero aplicando un análisis súper riguroso. Pusieron las bases de cómo estudiamos los textos antiguos hoy. Totalmente. Y esa labor no se acabó con ellos, ni mucho menos. La transmisión siguió sobre todo gracias a los copistas bizantinos en la Edad Media. Tenemos manuscritos importantísimos de esa época, como el famoso Benutúsa, de la Ilíada, del siglo X, que no solo tiene el texto, sino un montón de comentarios en los márgenes, los escolios, que recogen lo que sabían los alejandrinos y eruditos posteriores. Y la cadena llega hasta hoy. Los grandes comentarios académicos modernos siguen dialogando con esa tradición milenaria de estudio crítico del texto homérico. Es una conversación que dura más de 2000 años. Fascinante este viaje por teorías, manuscritos, debates, que llevan siglos abiertos. La clave está en entender que estos poemas son como ríos caudalosos que recogen aguas de afluentes muy antiguos. Se nutren de ecos, de memorias fragmentadas de un mundo perdido. La civilización micénica, que dominó Grecia siglos antes, entre el 1600 y el 1100 a.C., más o menos. Pensemos en sus imponentes palacios, en figuras legendarias como Agamenón, rey de Micenas. Un mundo que colapsó, dando paso a la llamada Edad Oscura. ¿Cuánto hay de recuerdo histórico genuino en, no sé, en la furia de Aquiles, en la astucia de Odiseo, en la propia Troya? ¿O estamos más bien ante creaciones poéticas tan potentes, tan magníficas, que acabaron por tejer su propia versión del pasado casi fundiéndose con la historia misma? Es un nudo fascinante que intentaremos desatar. Para empezar a desenredarlo, situémonos en ese siglo VIII a.C., la época en que tradicionalmente se coloca a Homero. Pero como decíamos, las historias nos llevan mucho más atrás, a la Edad del Bronce final, al mundo micénico. ¿Qué quedó realmente de ese mundo para que pudiera ser recordado siglos después? Quedaron, por un lado, ruinas físicas imponentes. Sí, las murallas ciclópeas de Micenas, Tirinto, lugares que sin duda impresionaban a las gentes de siglos posteriores. De hecho, nombres de lugares clave como Micenas, Mucanay, en las tablillas, o Corinto, Corinzos, parecen tener raíces pregriegas, indicando una profundidad histórica que se filtraba en la memoria colectiva. Pero más allá de las piedras, quedaron sobre todo esas memorias fragmentadas. Relatos de grandes reyes, hazañas heroicas, ecos de guerras lejanas. Un material disperso, reelaborado durante los siglos de declive y transformación social de la Edad Oscura. Entendido. Pero pasar de fragmentos, de ecos y ruinas a poemas tan extensos y estructurados como la Ilíada y la Odisea sigue pareciendo un salto gigantesco. ¿Cómo se produjo esa alquimia? Sobre todo si pensamos que probablemente se compusieron y transmitieron oralmente al principio. Ese es el punto crucial. Es una mezcla de capas temporales. Encontramos descripciones de armas o tácticas que parecen evocar la Edad del Bronce, junto a otras que reflejan la Grecia del siglo VIII o VII a.C. Es un mundo poético coherente en sí mismo, pero anacrónico, desde un punto de vista estrictamente histórico. Entremos entonces en la primera de estas grandes epopeyas, la Ilíada.
nos sumerge de lleno en la guerra de Troya. Pero es curioso, no cuenta toda la guerra, ¿verdad? Se centra en un episodio muy concreto. Así es. La Ilíada no es la crónica de los 10 años de asedio. Se concentra en unas pocas semanas del último año y su motor narrativo es la Menis, la cólera funesta de Aquiles, el mejor guerrero aqueo. Todo arranca con su enfrentamiento con Agamenón, el líder de la expedición que le arrebata a su cautiva Briseida. Aquiles, ofendido en su honor, se retira del combate y eso provoca la desbandada de los aqueos y el avance troyano. ¿Y qué personajes dibuja? Aquiles, casi un dios en su furia y su destino trágico. Agamenón, el rey poderoso pero a veces torpe y arrogante. Y en el lado troyano, Héctor, el héroe noble, atrapado entre el amor a su familia y el deber de defender su ciudad condenada. Es un drama humano potentísimo. Absolutamente. La Ilíada es un espejo fascinante de un código de valores heroico, donde el kleos, la fama, la gloria imperecedera ganada en el campo de batalla, es la máxima aspiración. Morir joven pero con gloria es preferible a una vida larga pero oscura. Este ideal que consume Aquiles y motiva a Héctor bien podría ser un eco magnificado de la mentalidad guerrera de la élite micénica. La propia figura de Agamenón, vinculado explícitamente a Micenas, la ciudad de las grandes murallas, refuerza esa conexión con el pasado. Aunque mencionabas que hay anacronismos, incluso en la forma de llamar a los líderes. ¿Cómo era eso? Sí, es interesante. Las tablillas micénicas en lineal B nos hablan de un Wanax, que parece ser el rey supremo, y de Basileus, plural de Basileus, que en lugares como Pilo designaban a jefes locales o quizás funcionarios importantes. Sin embargo, en Homero, Agamenón es llamado Anaxandrón, señor de hombres, pero su título funcional es Basileus, que ya en la época de Homero se había convertido en la palabra estándar para rey. Es un ejemplo de cómo la terminología social se adapta y evoluciona dentro de la propia tradición poética, mezclando estratos. Vale, la atmósfera heroica, los personajes, pero ¿y el escenario? Troya. ¿Existió esa ciudad legendaria asediada durante 10 años? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pues ahí es donde la arqueología entra en escena de forma espectacular, aunque también compleja. Las excavaciones en la colina de Isarlek, en la costa noroeste de la actual Turquía, iniciadas de forma un tanto heroica y controvertida por Heinrich Schliemann en el siglo XIX y continuadas científicamente después, revelaron no una, sino múltiples ciudades superpuestas, construidas y destruidas a lo largo de milenios. Y alguna de ellas encaja con la Troya de Homero. 2 niveles son particularmente relevantes: Troya B6 y Troya B7A. Troya B6, que data aproximadamente de 1750 a 1300 a.C., fue una ciudad impresionante, con una muralla fortificada muy poderosa, torres y grandes casas, que fue destruida posiblemente por un terremoto. Sobre sus ruinas se construyó Troya B7A, más o menos entre 1300 y 1180 a.C., una ciudad más densamente poblada, quizás con refugiados, que muestra claros signos de destrucción violenta por fuego y guerra, justo al final de la Edad del Bronce. La cronología encajaría razonablemente bien con la época en la que la tradición griega situaba la guerra de Troya. Eso es bastante sugerente. Hay más. ¿Alguna otra pista? Sí. Hay otra línea de evidencia fascinante que proviene de los archivos del Imperio hitita que dominaba Anatolia Central en la misma época. Textos hititas encontrados en su capital, Hattusa, mencionan repetidamente un reino en la zona occidental de Anatolia llamado Wilusa. Fonéticamente, Wilusa se parece mucho a Wilios, el nombre griego alternativo de Troya, o sea, Ilion. Estos textos hablan de relaciones diplomáticas, a veces tensas, entre los hititas y Wilusa, y también mencionan a un poder agresivo al otro lado del mar llamado Aquillaua, que la mayoría de los especialistas identifican hoy con los aqueos, es decir, los griegos micénicos. Increíble. ¿Mencionan algo más específico? ¿Algo más concreto? Pues lo más sorprendente es un tratado entre el rey hitita Muatatali II y un rey de Wilusa llamado Alaxandu. Suena asombrosamente parecido a Alejandro, que es, recordemos, el otro nombre de París, el príncipe troyano que raptó a Helena. Wow. Entonces, a ver, podemos decir que la guerra de Troya ocurrió tal como la cuenta Homero, con Helena, el caballo y todo. Cuidado,
Son correspondencias muy fuertes, indicios que hacen pensar que detrás de la leyenda hay un núcleo histórico, una ciudad importante llamada Wilusa y León, que existió en Isarlik, que tuvo conflictos y relaciones con los ajiahuaqueos y que quizá tuvo un rey llamado Alaxandu. Pero de ahí a confirmar la Guerra de 10 años, el rapto de Helena, la cólera de Aquiles o la intervención directa de los dioses homéricos, hay un trecho enorme. No tenemos ninguna inscripción que diga «aquí luchó Héctor» o «Agamenón conquistó esta ciudad». Lo que la Ilíada hace es tomar ese posible trasfondo de conflictos reales en la Edad del Bronce tardía y transformarlo magistralmente en un drama universal sobre la condición humana, la gloria, Cleos, el honor, Menis, la amistad, la mortalidad, el sufrimiento de la guerra y el papel ambiguo y a menudo caprichoso de los dioses. Los dioses homéricos, por cierto, actúan más como personajes literarios con sus propias agendas que como garantes de un orden moral cósmico, a diferencia de cómo los presentará poco después Hesíodo. Entendido. La Ilíada. Ecos históricos transformados en arte sublime sobre la guerra y la gloria. Vale. ¿Y qué hay de la Odisea? Si la Ilíada es la épica del Cleos en Troya, la Odisea es la del Nostos, el regreso a casa. Exacto. La Odisea narra el largo y tortuoso viaje de regreso de Odiseo, rey de Ítaca, tras la caída de Troya. 10 años de guerra, seguidos de 10 años de aventuras y peligros por mares desconocidos antes de poder volver a su hogar, con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Es la épica de la astucia, Metis, la perseverancia y el anhelo del hogar. Y en ese viaje, menudas peripecias. Cíclopes devoradores de hombres, la hechicera Circe que convierte a sus compañeros en cerdos, las seductoras inmortales sirenas, el descenso al inframundo. Parece un mundo mucho más fantástico que el de la Ilíada. ¿Hay aquí también alguna conexión con el pasado micénico? La conexión es quizás más indirecta o, digamos, simbólica. Por supuesto, refleja la vital importancia del mar y la navegación para las culturas del Egeo, algo que ya era fundamental en la Edad del Bronce, una época de intensos contactos comerciales y culturales por todo el Mediterráneo, como vemos en la amplia distribución de cerámica micénica. Algunos intérpretes han querido ver en el viaje errático y desorientado de Odiseo una especie de metáfora del caos y la fragmentación que siguieron al colapso del orden micénico, esa búsqueda de un centro perdido, ¿sabes? ¿Y qué hay de los valores que transmiten? Parecen distintos a los de la Ilíada, ¿no? Menos guerreros. Muy distintos en énfasis, sí. Si la Ilíada exalta el Cleos guerrero, la Odisea celebra la inteligencia práctica, la astucia, Metis, como herramienta de supervivencia, la resistencia ante la adversidad, la lealtad familiar y la importancia suprema del oikos, la casa, la familia, la propiedad, como núcleo de la sociedad. También subraya las reglas sagradas de la xenia, la hospitalidad hacia los extranjeros, cuyo cumplimiento o violación tiene consecuencias cruciales en la trama. En este sentido, la Odisea parece reflejar muy bien los valores e inquietudes de las comunidades griegas que estaban resurgiendo y reorganizándose en el siglo VIII a.C., reafirmando el orden social y familiar frente a las fuerzas disruptivas del exterior. Pero esas aventuras tan fantásticas, ¿alguien se las creía literalmente? Ya mencionabas antes que incluso en la antigüedad había escepticismo, ¿no? Sí, hay una larga tradición que encontramos ya en algunos autores antiguos, como el sofista Filóstrato, que sugiere que muchas de las maravillas contadas por Odiseo, por ejemplo a los feacios, eran invenciones suyas, exageraciones de un narrador muy hábil para ganarse la simpatía, justificar su tardanza o simplemente embellecer su historia. Es casi seguro que la Odisea toma el arquetipo universal del viaje del héroe y lo enriquece enormemente con elementos del folclore mediterráneo, cuentos de marineros sobre islas extrañas y monstruos marinos, y pura fantasía poética. El resultado es un tapiz narrativo extraordinario y cautivador, pero que difícilmente podemos tomar como un registro geográfico o histórico de viajes reales. Entonces, retomamos la pregunta central con todo esto sobre la mesa. Hemos visto ecos micénicos, arqueología, textos hititas, la naturaleza de la poesía oral, el contenido de ambas epopeyas. ¿Cuál es el balance final? ¿Historia o ficción? ¿O ni una cosa ni la otra? A ver, si tuviéramos que resumir las evidencias a favor de un núcleo histórico, tendríamos, primero, la arqueología de Isarlik.
Los niveles de Troya 6 y sobre todo 7A muestran una ciudad importante, fortificada, destruida violentamente hacia finales de la Edad del Bronce, en una cronología compatible con la leyenda. Segundo, los textos hititas, las correspondencias Wilusa Ilión, Ajiyahuaqueos y Alaxando Alejandro son muy sugerentes, aunque no concluyentes. Tercero, los ecos de la cultura material y social micénica en los poemas. Aunque mezclados con elementos posteriores, hay detalles en armas, carros de guerra, mobiliario, como las trapezai o los tronoid, y la estructura social que parecen recordar ese pasado. Incluso títulos como Basileus, cuyo significado evoluciona de las tablillas a Homero. Cuarto, la persistencia de nombres de lugares claramente pregriegos, como Mucanai, Corintos, Sacuntus, Cnosos, que delatan capas de historia muy antiguas incorporadas a la tradición. Vale, eso suma bastantes puntos para el lado de la historia, o al menos de una inspiración histórica. ¿Y qué argumentos pesan más en el lado de la ficción o la creación poética? ¿Qué dice la otra parte? Pues los argumentos son igualmente fuertes, si no más. Primero, el enorme lapso temporal. Varios siglos separan la caída del mundo micénico hacia 1200-1100 a.C. de la fijación de los poemas, probablemente siglo VIII a.C. Es mucho tiempo para que las memorias se distorsionen, se mezclen y se recreen. Muchísimo. Segundo, la propia naturaleza de la poesía oral formularia. Como dijimos, es una técnica tradicional y conservadora, pero también inherentemente creativa y adaptativa. Los aedos no eran historiadores, eran artistas que adaptaban el material a su audiencia y a sus fines estéticos. Su objetivo no era la precisión fáctica, claro. Tercero, la clara evolución de los mitos. Vemos que las historias de héroes, como Heracles o Edipo, tienen versiones diferentes en distintas fuentes y épocas, lo que indica que los mitos eran fluidos y se reelaboraban constantemente. La versión homérica de Troya es solo una de ellas, aunque la más influyente, desde luego. Cuarto, el tratamiento literario de los dioses. Actúan como personajes con motivaciones muy humanas, celos, favoritismos, rencores, interviniendo de forma a veces arbitraria. Esto responde a necesidades narrativas y dramáticas, no a una teología sistemática o a un registro de creencias antiguas fidedigno. Y quinto, quizás el factor decisivo, la estructura interna de los poemas, su mitos, la trama, el argumento y su efecto emocional buscado, el patos. Todo en ellos, la selección de episodios, la caracterización de personajes, el lenguaje elevado, el ritmo, está al servicio de objetivos artísticos y culturales. Explorar grandes temas universales como la gloria, el honor, la cólera, el regreso, la astucia, la relación entre humanos y dioses, la condición mortal. No buscan ser una crónica histórica, sino una reflexión profunda y conmovedora sobre la experiencia humana a través de un pasado heroizado. Con lo cual, la conclusión parece ser que intentar separarlos tajantemente es una tarea imposible, quizás incluso equivocada. Son una mezcla indisoluble, entonces. Esa es la visión predominante y más sensata hoy en día. La Ilíada y la Odisea son una amalgama extraordinariamente compleja y genial. Contienen, sin duda, recuerdos difusos, ecos distorsionados de un mundo real de la Edad del Bronce. Lugares, nombres, quizás conflictos. Pero estos fragmentos fueron filtrados, transformados y magnificados a lo largo de siglos de transmisión oral, por generaciones de aedos que dominaban unas técnicas poéticas muy específicas. Finalmente, este rico material tradicional fue cristalizado, quizás por uno o varios poetas excepcionales que llamamos Homero, en las monumentales obras que han llegado hasta nosotros. Lo que nos ofrecen no es una fotografía del pasado micénico, sino una poderosa interpretación artística de ese pasado heroico, moldeada para resonar en la Grecia del siglo VIII a.C. y, por su profundidad humana y su belleza formal, en todas las épocas posteriores. Con el tiempo, y a medida que los poemas empezaron a adquirir una forma más estable, en parte gracias a la influencia de la escritura, ojo, aunque conviviera con la oralidad durante siglos, surgió otra figura, el rapsoda. Estos eran ya más puramente recitadores. Su habilidad residía en la interpretación magistral de un texto que ya se consideraba más o menos fijado. Ya no tanto en la composición o adaptación espontánea, ¿sabes? Se centraban más en la declamación, el ritmo, la emoción. Tiene sentido esa evolución, sí. Y si estos eran los intérpretes, ¿dónde actuaban? Mencionabas plazas, banquetes, festivales,
¿Podemos pintar un cuadro más detallado de esos escenarios? Porque claro, el lugar donde se escucha una historia también influye mucho en su impacto, ¿no? Sin duda. El contexto lo es todo. Imagina, por un lado, los simposios, los banquetes de la aristocracia, como los que se describen en la Odisea. Un ambiente más íntimo, donde el Aiodos cantaría para un grupo selecto de nobles guerreros, quizás, pues enfatizando episodios de linaje, valor, estrategia militar, cosas que resonaran con ellos. Pero, por otro lado, y quizá más importante para la difusión masiva, estaban los grandes festivales cívicos y sobre todo los panhelénicos, como los Juegos Olímpicos o las fiestas en Delfos o Delos. Esos eventos reunían a griegos de todas partes. Ahí es donde realmente se podía crear una conciencia cultural compartida, supongo, el caldo de cultivo perfecto. Exacto. Y un caso paradigmático, vamos, clarísimo, es la Gran Panatenea en Atenas, especialmente a partir de las reformas atribuidas a Pisístrato allá por el siglo VI a.C., hacia el 566 a.C. Allí se instituyó una competición de rapsodas con reglas muy, muy significativas. Se exigía que recitaran exclusivamente poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. Y atención, debían hacerlo en orden, siguiendo la secuencia narrativa del poema. Un rapsoda empezaba donde el anterior lo había dejado. ¡Ostras! Esto es una señal clarísima de un movimiento hacia la canonización del texto y de su importancia cívica. Ya no era cualquier historia, era la historia fundacional. Además de estos grandes eventos, pues las recitaciones también tenían lugar en espacios más cotidianos, como las ágoras, las plazas públicas, el centro de la vida social y política, y quizá también en los alrededores de santuarios y templos importantes. Impresionante lo de la Panatenea, sí. Esa regla de seguir el orden sugiere un esfuerzo consciente por fijar y transmitir una versión, digamos, completa y oficial. Y en cuanto a la forma, ¿cómo lo hacían? ¿Era simplemente hablar? ¿Mencionaste cantar? Sí, era una performance completa. Definitivamente no era una lectura monótona, ¿qué va? Era un canto o como mínimo una recitación muy rítmica y melódica. Tradicionalmente se asocia con el acompañamiento de un instrumento de cuerda, como la lira o la cítara, el formings homérico. Y claro, para enfrentarse al desafío monumental de memorizar y recitar miles y miles de versos hexámetros, pues los aiodoi y rapsodas dependían de un sistema súper sofisticado de técnicas heredadas de una larga tradición oral. Las famosas fórmulas épicas, ¿verdad? Esas frases hechas. Son esas piezas prefabricadas que facilitan la composición y la memorización en tiempo real, digamos. Y hay otro elemento que mencionaste de antes y que me parece fascinante. La creencia en la inspiración divina. ¿De verdad creían que las musas dictaban los versos al cantor? ¿Así, tal cual? Pues la evidencia sugiere que sí, o al menos esa era la convención cultural aceptada y expresada. Tanto los intérpretes como, presumiblemente, gran parte de la audiencia participaban de la idea de que el cantor no era un mero artesano de palabras, sino un vehículo inspirado por las musas, las diosas de la memoria y las artes. Fíjate, el proemio de la Ilíada y la Odisea invoca directamente a la musa. El aoido se presentaba como alguien entusiasmado, en el sentido etimológico de enteos, poseído o inspirado por la divinidad. Recuerda la cita de Femio en la Odisea. Yo de mío me he enseñado, que un dios me inspiró en la mente canciones de toda especie. Buf, eso le da una autoridad tremenda al relato, ¿no? No es solo una historia entretenida, es casi palabra sagrada. Exacto. Confería una legitimidad y un peso cultural enormes a estas narraciones. No eran simples invenciones humanas, sino ecos de una verdad más profunda, sancionada por lo divino. Esto ayuda a entender por qué estas historias tuvieron un impacto tan profundo y duradero. Lo cual nos lleva a una pregunta delicada. Si había aidoi que adaptaban y rapsodas que interpretaban, y la transmisión era oral, ¿cuánto podían cambiar las historias? ¿Estamos seguros de que la Ilíada que escuchaban en el siglo VIII a.C. era la misma o muy parecida a la que leemos hoy? ¿Había espacio para la variación o se buscaba ya una fijación estricta? Es uno de los grandes debates, claro. Esa tensión entre fluidez y fijación. A ver, la naturaleza misma de la composición y transmisión oral implica un grado de flexibilidad, eso es inevitable.
Una oídos hábil podía, y probablemente lo hacía, expandir o contraer episodios, cambiar detalles, quizás adaptar el lenguaje o el enfoque para resonar mejor con una audiencia particular o para destacar un tema relevante en ese momento y lugar. Podían tejer el poema, como sugiere una metáfora usada en la época, de maneras ligeramente distintas cada vez. Si cada uno contaba una versión un poco diferente. ¿Cómo se mantenía eso? Las tramas principales, los personajes icónicos y sus atributos esenciales eran tan potentes, estaban tan arraigados en el imaginario colectivo, que mantenían una coherencia fundamental. Todo el mundo sabía quién era Aquiles, Héctor, Odiseo, Penélope. Además, la propia estructura formularia y las escenas típicas ayudaban a mantener esa cohesión. Sin embargo, es innegable que la introducción y difusión del alfabeto adaptado del fenicio precisamente en torno al siglo VIII a.C. marcó un antes y después. La escritura como agente de cambio. Ahí está la clave. Efectivamente, la escritura permite congelar el flujo oral. Ofrece la posibilidad de crear un texto de referencia, una versión que puede ser copiada, consultada, analizada de una forma nueva. No eliminó la oralidad de golpe, ni mucho menos. Ambas convivieron durante siglos, pero sí introdujo una tendencia hacia la fijación. Como apunta alguna fuente, la escritura, en cierto modo, desnaturaliza el mito puramente oral. Lo saca de ese estado fluido y lo convierte en un objeto textual. Y ahí encaja perfectamente lo que comentabas de la Panatenia, con sus reglas estrictas sobre recitar a Homero en orden. Es la evidencia de esa voluntad de fijar un texto canónico. Exacto, es un síntoma clarísimo de esa tendencia. Sin embargo, la cosa es compleja, ¿eh? Por ejemplo, si miramos el arte griego más antiguo, las cerámicas geométricas y arcaicas tempranas de hacia el 700 a.C., a veces encontramos representaciones de mitos troyanos que no encajan exactamente con los episodios tal como los narra nuestra Ilíada u Odisea. Esto sugiere que en esa época todavía circulaban otras versiones de las historias, quizás otros poemas del llamado ciclo épico, que trataban partes diferentes de la saga troyana y que eran igualmente conocidos y considerados válidos. La fijación fue un proceso gradual, y durante un tiempo convivieron distintas versiones y poemas. No fue un cambio de la noche a la mañana. Así parece. La consolidación de la Ilíada y la Odisea como los textos supremos fue un proceso largo, pero que tuvo sus raíces en este periodo crucial del siglo VIII a.C. La combinación de una potente tradición oral, la emergencia de la escritura y el papel de instituciones como los festivales panhelénicos, pues todo eso contribuyó a que estos dos poemas se erigieran como pilares de la cultura griega. Bien, hemos visto cómo viajaban las historias y cómo evolucionó su transmisión. Ahora, centrémonos en el impacto. Una vez que estas narraciones empiezan a circular ampliamente, ¿qué efecto producen en la sociedad griega de forma inmediata? Mencionaste que se convirtieron en la base de la paideia, la educación cultural. Ese es quizás su impacto más fundamental y duradero. Para los griegos, arcaicos y clásicos, Homero no era simplemente un poeta, era el educador por excelencia, el maestro. Sus poemas constituían el núcleo de lo que un griego culto debía saber. Piensa que no había libros de texto de historia, ética o teología como los entendemos hoy. Homero cumplía en gran medida todas esas funciones. ¿Qué enseñaban concretamente? Enseñaban, en primer lugar, sobre los dioses. El historiador Heródoto afirmó célebremente que Homero y Hesíodo crearon la teogonía para los griegos, es decir, que dieron forma a su panteón, describiendo el aspecto, las genealogías, los honores y las artes de cada dios. Proporcionaban un marco para entender el mundo divino y, en segundo lugar, y no menos importante, enseñaban sobre los héroes y, a través de ellos, sobre los valores fundamentales de la sociedad, especialmente la aristocrática y guerrera de la época. Valores como el heroísmo, el honor, esas cosas, ¿no? Precisamente. Los poemas presentaban modelos de conducta complejos, llenos de matices, mostraban las consecuencias de las acciones, los dilemas morales, la relación entre los humanos y los dioses, la aceptación del destino. Ofrecían ejemplos para imitar, pero también para reflexionar críticamente.
De hecho, ya desde muy temprano hubo voces discordantes. El filósofo Genófanes, en el siglo VI a.C., criticó duramente a Homero y Hesíodo por atribuir a los dioses comportamientos totalmente humanos y moralmente reprobables. Robos, adulterios, engaños. Vaya, que no todo el mundo los veía como modelos perfectos. Claro. Lo cual demuestra que los poemas también generaban debates sobre esos mismos valores que transmitían. No era una aceptación pasiva. Ya. Más allá de la educación moral y teológica, ¿qué otros impactos tuvieron? Mencionaste la memoria colectiva. Fundamental. Piensa en un mundo de ciudades-estado independientes, a menudo rivales, pues los poemas homéricos proporcionaban un pasado heroico común, un conjunto compartido de mitos, leyendas y ancestros gloriosos que conectaban a todas las comunidades que se identificaban como helenas. Escuchar las hazañas de los héroes aqueos en Troya o las aventuras de Odiseo por el Mediterráneo reforzaba un sentimiento de identidad cultural panhelénica. Era un patrimonio común que trascendía las fronteras políticas. Y los festivales donde se recitaban serían clave para reforzar esa identidad compartida. Me imagino a gente de distintos sitios escuchando lo mismo. Indudablemente. Esos momentos de escucha colectiva creaban una comunidad de experiencia y memoria. Fortalecían los lazos culturales de una manera muy poderosa, sin depender exclusivamente de la escritura, que, recordemos, no estaba ni mucho menos universalizada. La experiencia compartida del relato era crucial. Debía ser un disfrute escucharlas. Por supuesto, las fuentes antiguas no dejan de mencionarlo. Hablan del terpein, el deleite, el placer que producía la poesía, y del celgin, el encantamiento, la capacidad casi mágica del canto épico para cautivar a la audiencia. Eran una forma de entretenimiento de altísimo nivel, un espectáculo que congregaba a la gente, que aliviaba las penas y celebraba los momentos importantes de la vida comunitaria y privada. La función estética y lúdica era inseparable de la educativa y social, iban de la mano. Incluso, saber de Homero se convirtió en una marca de distinción social, ¿verdad? Como un símbolo de estatus. Conocer bien los poemas homéricos era una señal de buena educación, de pertenencia a la élite cultural. Hay una anécdota muy reveladora que cuenta el historiador Jenofonte sobre Nicias, un rico e influyente general ateniense del siglo V a.C. Al parecer, Nicias obligó a su hijo a aprenderse de memoria toda la Ilíada y la Odisea. El objetivo, formarlo como un calocagatos, el ideal del caballero ateniense, bello, bueno, culto y virtuoso. Saber Homero era parte esencial de ese ideal. Y la arqueología parece confirmar esta centralidad absoluta, ¿no? Los descubrimientos... De manera abrumadora. Cuando miramos los hallazgos de papiros literarios griegos en Egipto, que abarcan muchos siglos, es increíble. Casi la mitad de todos los fragmentos encontrados son copias o comentarios de la Ilíada o la Odisea. Superan a cualquier otro autor, filósofos, dramaturgos, historiadores, por un margen gigantesco. Esto demuestra que durante siglos Homero fue, sin discusión, el texto escolar y cultural por antonomasia en todo el mundo de habla griega, el número uno indiscutible. Todo esto parece reforzar una idea que se sugería al principio, que el impacto tremendo de estas obras tenía más que ver con el poder intrínseco de las historias y su función cultural que con la figura concreta de Homero como autor. ¿Estás de acuerdo? Creo que esa es una conclusión muy acertada para este periodo inicial, sí. Hay varios indicios que apuntan a ello. Primero, como ya hemos comentado, el énfasis cultural estaba puesto en la tradición, en la historia misma y en su supuesta fuente divina, las musas. El intérprete, el aoidos o rapsoda, era visto más como un canal inspirado que como un creador individual en el sentido moderno. La gloria era para la musa y para los héroes cantados, no tanto para el cantor. Además, el concepto de autoría individual y propiedad intelectual era muy diferente al nuestro, ¿no? Nada que ver. Muy diferente. No existía la noción de derechos de autor, para nada. Las historias pertenecían a la tradición, al patrimonio cultural colectivo. Si alguien era propietario de algo, era del objeto físico, del rollo de papiro en el que pudiera estar escrita una copia, pero no de la obra intelectual abstracta. Los relatos eran un bien común disponible para ser reinterpretado y transmitido.
Y la famosa cuestión homérica, todo el debate sobre si Homero fue uno o varios o una tradición personificada. Eso es algo que surgió mucho después, ¿no? Exacto. Ese es un debate erudito que arranca sobre todo en la Biblioteca de Alejandría, en época helenística, y llega hasta nuestros días. Pero para los griegos de los siglos 8, 7 o 6 a.C., lo fundamental eran las historias mismas. La Ilíada, la Odisea. Esos relatos eran los que daban forma a su manera de entender el mundo, a sus valores, a su identidad. Quién exactamente los había compuesto o compilado era una cuestión secundaria frente al poder cultural y social que ejercían los poemas en su vida cotidiana, en sus festivales, en su educación. Vale, los poemas se escriben, circulan, se editan, se critican. ¿Qué cambia fundamentalmente con esa transición a la escritura? En la naturaleza de las epopeyas y en su impacto. ¿Cambia? Pues prácticamente todo. Es radical. Dejan de ser actuaciones orales, eventos sonoros y visuales, fluidos, variables, para ser textos estables, fijos, objetos que puedes tener, llevar, consultar. Claro, pasan de escucharse en un momento y lugar a leerse individualmente, en silencio, releerse, analizarse. La relación cambia totalmente. Exacto. Primero, la escritura permite copiarlos fielmente y difundirlos en el tiempo y el espacio, mucho más allá de la memoria individual. Segundo, permite el análisis detallado, la crítica textual literaria. Homero se convierte en la piedra angular de la educación griega, la paideia. ¿Se estudiaba en las escuelas, decías? Sí, se leía, se memorizaba, se comentaba. Era fuente de ejemplos morales, retóricos. ¿Y los héroes? ¿Aquiles? ¿Odiseo? ¿Héctor? ¿Dejan de ser solo personajes de historias? Se convierten en arquetipos culturales. Modelos de comportamiento, de virtud, de vicio, para imitar o para debatir. Son fuente inagotable para el arte, cerámica, escultura, tragedia, y para la filosofía. Piensa en Platón. Que lo criticaba, pero no paraba de usarlo. Exacto. Lo critica en la República, pero lo cita constantemente. Demuestra su centralidad absoluta. La escritura asegura que todo ese universo simbólico sobreviva, incluso a través de periodos convulsos, como la Edad Oscura. Y su influencia literaria, claro, es inmensa. En toda la tradición occidental. Es el modelo fundacional. Virgilio, por ejemplo. La Eneida es una fusión consciente y a la vez un intento de superar la Ilíada y la Odisea. La primera mitad recuerda a la Odisea, con el viaje de Eneas, y la segunda a la Ilíada, con la guerra en Italia. Justo. E incluye escenas que dialogan directamente con Homero. El descenso de Eneas al inframundo, en el canto 6, es una reelaboración de la Nequia homérica. El viaje de Odiseo al Hades en el canto 11. Ese mismo, donde Odiseo habla con las sombras de Tiresias, de su madre, de Agamenón, de Aquiles. Ese pasaje es increíblemente influyente, y lo es precisamente porque la escritura permitió estudiarlo, imitarlo, reinterpretarlo siglos y siglos. Es asombroso pensar que incluso cuando se perdió el griego en Occidente, en la Edad Media, Homero no desapareció del todo. Así es, sobrevivió, aunque de forma curiosa, a través de versiones latinas antihoméricas. Racionalizaban el mito, a veces ponían mal a Odiseo. Fueron la fuente principal durante siglos. Hasta el Renacimiento, con el redescubrimiento del griego y la primera traducción latina completa de Homero, impulsada por Petrarca, Boccaccio, Leoncio Pilato, ahí se pudo volver al texto original. La escritura, de nuevo, preservando y posibilitando ese renacer. Y todo esto nos lleva de vuelta, claro, a la pregunta inicial. Con esta tecnología oral tan sofisticada en mente, ¿cuánto importa si detrás de Homero hubo una persona, 10 o una tradición de siglos? ¿Cambia algo nuestra apreciación de las obras? Es una pregunta pertinente, sí. Desde la perspectiva del resultado, esas epopeyas magníficas que tenemos, quizá la identidad precisa del autor o autores es secundaria. Lo que es innegable y lo que de verdad importa es que existieron individuos o grupos con una maestría excepcional en estas técnicas de composición oral. Narradores capaces. Narradores capaces de tomar ese magma de relatos dispersos y darle una forma estructurada, rítmica, coherente y memorable. Consiguieron crear obras que no solo sobrevivieron en la memoria colectiva durante generaciones, sino que pudieron viajar y ser reconocidas en todo el mundo griego. Y es crucial recordar que todo esto floreció antes de que la escritura se usara de forma generalizada para fijar textos literarios tan largos. La propia naturaleza de las epopeyas delata su origen. Indudablemente,
La transición a la escritura, que fue un proceso complejo y también muy debatido sobre cuándo y cómo ocurrió, fue lo que permitió que se conservaran físicamente. Pero las características internas de la Ilíada y la Odisea, la alta densidad de fórmulas, las escenas tipo, esas pequeñas inconsistencias, la estructura en episodios, son marcas imborrables de su nacimiento en la oralidad y para la oralidad. No se pueden explicar como si se hubieran escrito desde cero. Intentar explicar estas obras como si hubieran sido compuestas por escrito, al estilo de Virgilio o de un novelista moderno, es no entender su naturaleza fundamental. Es como analizar, no sé, un canto de ballena con las herramientas de la musicología clásica. Te pierdes la esencia del fenómeno. Entonces, recapitulando, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión de Homero? Pues significa que debemos pensar en Homero no tanto como un autor en nuestro sentido moderno, sino como la personificación de un momento cumbre en la organización y transmisión del imaginario colectivo griego. La labor homérica, fuera de uno o de muchos, fue la de actuar como un gran sintetizador cultural. Seleccionó, dio estructura, refinó y elevó a la categoría de arte monumental un cuerpo enorme de tradición oral que ya existía. Y esas técnicas, que a veces podrían parecernos limitaciones, la repetición de epítetos, las escenas predecibles, eran en realidad la clave de todo. No solo no eran limitaciones, sino que eran las condiciones de posibilidad. Eran las tecnologías intelectuales que permitieron que existieran epopeyas orales de esta escala y complejidad. Sin el sistema formular, sin las escenas tipo, sin el ritmo del hexámetro como soporte para la memoria, la Ilíada y la Odisea, tal como las conocemos, serían impensables en una cultura oral. Lejos de ser primitivas. Lejos de ser primitivas, son muestra de una sofisticación adaptativa extraordinaria. Y el resultado fue la creación de narraciones con un poder inmenso, capaces no solo de entretener, sino de definir una civilización entera, sus héroes, sus dioses, su lugar en el cosmos. Ha sido un viaje fascinante, la verdad. Hemos pasado de la nebulosa pregunta por la identidad de un poeta a descubrir la intrincada maquinaria de la creación oral. Hemos visto cómo de fragmentos dispersos, de ecos de historias contadas al calor del hogar o en las plazas, surgió una narrativa épica, unificada, grandiosa, que daría forma a Occidente. La figura de Homero, sea quien sea, se revela como un catalizador cultural de primer orden. Y esto nos deja con una reflexión final, creo yo. Si la estructura misma de estas epopeyas, tan marcada por las fórmulas, por los temas recurrentes, está diseñada para la composición, la memorización y la transmisión colectiva, podríamos ir un paso más allá. A ver. Quizás la verdadera autoría no reside en un individuo concreto, sino en la propia tradición, en el sistema mismo. Tal vez estas estructuras narrativas compartidas, que se fueron puliendo durante generaciones, son la forma en que una cultura entera se cuenta a sí misma, se piensa a sí misma. Y si la coherencia épica que se alcanzó, esa capacidad de unificar el imaginario griego disperso, fuera el verdadero autor anónimo y colectivo de estas obras inmortales, es una idea, bueno, para seguir dando de vueltas. Gracias de verdad por vuestra compañía en esta travesía. Que el recuerdo de lo que hemos compartido aquí permanezca como la fama imperecedera que buscaba Héctor ante los muros de Troya, o como la astucia inmortal de Odiseo, aquel que siempre, siempre encontró el camino de regreso a casa. Hasta la próxima exploración.